Bueno, estamos de vuelta para comentar un tema tremendamente interesante y trascendente, porque esta semana el ministro de Justicia firmó un convenio con la Defensoría Penal Pública y además la Corporación de Asistencia Judicial. Y esto para poder dar representación legal a todas aquellas personas que han sido encarceladas y enjuiciadas injustamente, que han permanecido, por ejemplo, en prisión preventiva durante mucho tiempo y luego existen las pruebas para considerarlos inocentes de esos cargos. Rita, tú has reporteado el tema y nos vas a contar en qué consiste este acuerdo, ¿no? Así es, Cari, estar privado de libertad debe ser una de las peores cosas que le puede pasar a una persona, sabiendo que es inocente, pero de todas maneras siendo encarcelado. Lamentablemente esto ha pasado más de las veces que quisiéramos contar. En los últimos 10 años casi 40.000 personas han vivido esta experiencia, pero no todos deciden demandar al Estado porque justamente ese proceso es largo, tedioso y además es una situación en la que ellos se ven revictimizados porque tienen que declarar para poder probar su inocencia y de esta manera ser indemnizados. En el siguiente informe que pude preparar para el Contigo en Directo vamos a conocer algunos de estos casos y justamente qué es lo que se hace para esta reparación a las víctimas. Donde se inicia un seguimiento controlado a distancia por distintas comunas de Santiago, finalizando en Maipú, donde los delincuentes intentan escapar a pie sin lograr su cometido, logrando el personal de Carabineros la detención de 4 sujetos. Pero uno de ellos es inocente. Matías tiene 30 años y la noche del 8 de septiembre del 2022 se encontraba trabajando en la limpieza del techo de un vecino. A esa misma hora, 3 delincuentes intentaban robarle su vehículo a una mujer en la comuna de Lo Barnechea. Lo que Matías nunca imaginó es que una mala pasada del destino terminaría por involucrarlo en un delito del que nunca participó. Le fui a comprar un par de cerveza. Llegué a la Boti y la Boti ya estaba la persecución, ya estaban arrancando en el auto. Yo vi la persecución desde la Boti. Me devuelvo para la casa con el pack de cerveza y los pillan justo en la esquina de mi pasaje. Y se bajaron, los muchachos se bajaron corriendo del auto. Y ahí los carabineros empezaron a disparar por la espalda y me llegó un balazo en el pie. Yo fui a donde Carabineros para reclamarle y para que me llevaran a consultar, a contratar lesiones. Y ahí me tiraron para arriba. Nada, no preguntaron nada, me llegaron, agarraron y me tiraron para arriba. Daron unas cachetas y lo subieron arriba de un auto y se lo llevaron detenido, que según él, en los Carabineros, mi hijo es de Lo Barnechea. Mi hijo trabajó toda la tarde en un lavabo y así que tengo testigos que mi hijo no andaba cometiendo ninguna maldad. Y pese a que su madre y él insistieron en que no tenía nada que ver, su versión no bastó. Matías fue formalizado por los delitos de robo con intimidación y receptación, quedando en prisión preventiva por casi 7 meses. No podía creer lo que estaba pasando. Sí. Encima que ni siquiera hice el delito y el escuchar que quedó en prisión preventiva fue impactante. Al principio, en el cemento, ¿no? Ahí con lo puesto, ¿no? Difícil, doloroso. Pasé por harto, hambre, frío, pena, preocupaciones, de todo un poco. De los 4 detenidos, al único que la víctima no logró reconocer fue a Matías. Y pese a que desde un comienzo las pruebas demostraban su inocencia, la Fiscalía cuestionó su veracidad. En estos registros se le ve pasar en bicicleta unos minutos antes de que los delincuentes llegaran hasta este punto de la comuna de Maipú. Y cuando lo toma la Defensoría Penal Pública, la defensora se da cuenta de todas estas pruebas que existen. Las pruebas estaban, pero nosotros lo que hicimos fue complementar la existencia del video a través de un peritaje de este. Y con ese peritaje se pide la audiencia, porque ahí ya teníamos el informe del perito que avalaba, digamos, la versión del imputado, y con ese resultado del peritaje se pide la audiencia de revisión de cautelar.
Un daño que marca un antes y un después en la vida de quienes han pasado por una situación similar. Porque lamentablemente la historia de Matías no es aislada. Según cifras de la Defensoría Penal Pública, en los últimos 10 años, 39.235 personas imputadas estuvieron en prisión preventiva, siendo posteriormente declaradas inocentes. ¿Qué falló en estos casos? Hay un error judicial declarado en el cual puede consistir en que hay un error en los agentes del Estado o una pericia o algún tipo de error que diga relación con que efectivamente por culpa de ese error la persona está privada de libertad. La única solución que se busca a nivel estatal para combatir la delincuencia es la prisión preventiva. Hay una alta solicitud de prisión preventiva y se accede en demasía para nuestro gusto. Y porque en muchos casos se utiliza como una condena anticipada, a lo que se suman identificaciones y confesiones falsas, entre otros factores. El 20 de agosto de este año, en la comuna de San Miguel, esta mujer es víctima del robo de su celular, no sin antes ser lanzada al suelo por este delincuente que huye rápidamente por Avenida Rivas. Misma calle por donde exactos 4 minutos después también camina Christopher Rey, este hombre de nacionalidad peruana que ese día solo había salido de su casa a comprar, pero de un momento a otro se vio siendo acusado por este robo. Estuve todo el día en casa. Yo salí a las 3:30 aproximadamente, como 15 minutos de ir a comprar a la tienda y regresar. Al regresar, carabinero me pide los documentos y la víctima a la que le robaron me acusaba directamente a mí, que yo fui quien la atacó, quien le robó el teléfono. Fue formalizado por el delito de robo con violencia. 11 días alcanzó a estar Christopher en prisión preventiva y en condiciones que jamás imaginó. En el suelo, lleno de agua en los suelos, con frío. Las ventanas de las celdas rotas, entrando todo el frío, la lluvia, extrañando a mi hija, a mi esposa. Son 11 días perdidos con la familia, 11 días perdidos en el trabajo. Pero su familia, convencida de que estaba siendo acusado injustamente, consiguió estas cámaras de seguridad que prueban su inocencia, porque en los registros se ven 2 personas completamente diferentes. Con estas pruebas, su esposa acude a la Defensoría Penal Pública, quien asume el caso desde ese momento. En ese contexto es que se solicita una audiencia para revisar su medida cautelar con estos videos que se hicieron llegar también al Ministerio Público y en definitiva se logró revocar la prisión preventiva y disponer tan solo una medida de arraigo nacional. Luego de ver las imágenes, Christopher y su familia se percatan de que el hombre que robó el teléfono vivía en la misma casa que ellos arrendaban. Deciden cambiarse, pero también nos cuenta que desde ese momento él no volvió a ser el mismo. Yo me siento como aislado, con miedo, porque quién sabe que me llegue a pasar otra vez esto. Después de esto tuve problemas en el trabajo, hoy en día estoy sin pega. Y para reparar de alguna manera el daño público asociado a una injusta privación de libertad, es que desde el 2013 que la Defensoría Penal Pública, en alianza con la Fundación Pro Bono, trabajan en el proyecto Inocentes. Entendemos que el sistema puede tener errores. El problema es la cantidad de casos que van surgiendo donde se acusa a un inocente, se deja por un lado privado de libertad a un inocente con todo el daño que eso conlleva, pierdes trabajo, pierdes oportunidades laborales porque también muchas veces sale en las noticias tu nombre y también hay un culpable que está suelto. Nosotros ayudamos a la Defensoría en la demanda hacia el Estado por indemnización, por falta de servicio, para que se repare de alguna forma a estas personas. Ahora Matías y Cristóbal quieren seguir ese camino, largo, intenso y desgastante, porque sí, sus vidas se vieron alteradas a tal punto que hoy buscan algún tipo de reparación. El daño psicológico nadie lo va a reparar, porque todo lo que yo vivía ahí adentro, nadie me lo va a sacar de la cabeza. Demandar al Estado por lo que yo pasé
inocentemente. Para buscar justicia para ti. Sí. ¿Cuánto tardará? No lo saben, pero esperan que historias como las suyas no se repitan, donde las fallas de un sistema los llevaron a conocer la injusticia.